Otra dimensión entonces del obispo conciliar tiene que ver cómo Monseñor pregonaba la necesidad de cambios en la evangelización, pregonaba la necesidad de cambios en la iglesia. Bueno, le tocó organizar el Departamento de Misiones del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAN, y en el departamento que le correspondió organizar y presidencia de este organismo que le marcó su vida y pensamiento evangelizador. En 1967 coordinó el encuentro de Ambato, Ecuador, que le correspondió reunirse para mirar los cambios que proponía el decreto Agentes del Concilio Vaticano II frente a la mirada de las nuevas realidades de los pueblos. Y luego va a presidir también en 1968 a dirigir el encuentro de Melgar. Ambos encuentros fueron escenario de sus planteamientos de renovación en la acción evangelizadora. Convencido de la necesidad de transformar la forma como se practicaba la evangelización, consideraba necesario que los sacerdotes estudiaran antropología, que les permitiera, a partir de una teología antropológica, comprender la cultura de los pueblos y así llegar sin imponer las ideas muchas veces en entender. Se propuso efectuar cambios en la labor misionera, causó profundas reacciones en el episcopado latinoamericano. Aquí traigo también citado por el padre Gerardo Jaramillo, las palabras de Monseñor en la inauguración del encuentro de Melgar en el año de 1968, en donde él pone de presente que su experiencia ha sido su vida sacerdotal, su vida al servicio de las misiones, pero que también su experiencia le dice que algo no anda bien, que no logran llegar en su papel evangelizador, que no logran ser comprendidos y que no logran comprender tampoco a las comunidades, a las personas, y plantea que es necesario hacer cambios, pero piensa que también es el momento de hacer esos cambios, ¿no? Es decir, pregona, pero también actúa. Todas sus palabras pregonan la necesidad de cambios, los que pone en práctica en su vicariato, las experiencias evangelizadoras de encarnación y compromiso, la liturgia cercana y adaptada a las condiciones sociales y culturales, la desacralización, un concepto muy utilizado también por Monseñor, la educación contextualizada, el llamado a la concientización de los pueblos, al compromiso y a la acción revolucionaria, esta última entendida a su manera, revolución de comunión de la y las personas. Bueno, vamos a otra dimensión, la educación como factor de desarrollo humano y de liberación. Es otro de los puntos que señalo dentro de esta mirada ya posconciliar de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Con esa misma fuerza y profetismo con que promovió los cambios sociales y la acción de la Iglesia, avisoró en la educación la posibilidad para el desarrollo humano del Pacífico y la liberación de los oprimidos. Y lo hizo mucho antes del Concilio Vaticano II, porque Gerardo Valencia fue un convencido de la educación y desde que llegó en el 53 a Buenaventura, reconoció la necesidad, la importancia de la educación para poder producir esas condiciones de cambio y desarrollo. Por eso fundó a lo largo del territorio escuelas para los indígenas del San Juan, vinculó al Instituto de Acción Cultural Popular ADPO para el Desarrollo Campesino. Yo quise incluir a la ADPO porque no se menciona en ningún lado. Y si hubo una obra y una labor bien importante en la zona del Pacífico colombiano, fue el trabajo de la Acción Cultural Popular. Quizás muchos lo recuerden acá. Eran los famosos radios Sutatensa, la educación que se hacía en los ríos. Un programa que yo sigo diciendo hasta el día de hoy, no entiendo por qué se acabó. No entiendo. Era el mejor programa
realmente de trabajar con la gente en la zona rural. Y hoy que hay muchos más medios tecnológicos, sería excelente. Entiendo inclusive que hay un grupo de egresados que está en Sutatensa tratando de volver a revivir el proyecto. En estos días se reúnen, creo que el 10. En estos días se andaban convocando a una reunión. Bien, Monseñor trajo acción cultural popular, fundó colegios para los y las jóvenes en labores de industriales, pedagógicas, comerciales, hogar para los niños de las calles, escuelas populares, centros de artesanías. Apoyó la acción social de la juventud, invitó a colaborar a organizaciones de bienestar y desarrollo. Su última obra educativa, la aldea Matía Mulumba, en donde esperaba poner en práctica su visión de la evangelización, ajustada a la realidad de América Latina. Lo que había expuesto en 1967 en Ambato y en 1968 en el encuentro de Melgar. Estaba convencido de la pertinencia de una nueva evangelización para llegar a los pueblos del continente. Su teología era antropológica sin apartarse de las enseñanzas del Evangelio. Se trataba de un trabajo a partir de la persona, en su contexto y cultura, con el grupo familiar. Ahora la familia como maestro y líder. Ese era el fundamento de su propósito del Matía Mulumba. Ahora sí iba a trabajar, era primero con la familia como la líder y maestro de la comunidad, y segundo con una visión integral. Se trataba de concentrar a través del Matía Mulumba el trabajo en la dimensión educación, salud, trabajo, cultura, evangelización. Creía firmemente en la necesidad de desacralización. Había que llegarle al ser y a su cultura. Su trabajo en lo fundamental aportaba el fortalecimiento del sujeto social como persona hacedor y transformador del mundo. En otras palabras, el nuevo hombre de América Latina. Esa fue su labor, por eso fue un educador, y fue el educador de Buenaventura. Su obra educativa persiste y sigue creciendo, y su labor educativa de la educación como factor de desarrollo y la educación como factor o como elemento de liberación de los pueblos. Ahora leyó algo de esta frase, hace parte de la carta que leí ahora Armando también, sobre la educación. Ya Armando leyó la carta completa. Universalidad del pensamiento y acción de Gerardo Valencia Cano. El pensamiento y las acciones de Gerardo Valencia Cano es universal. Es universal, proyectado desde lo local en donde fue su actuar. Identifica y denuncia la opresión, la explotación y el marginamiento de los negros, indígenas y mestizos del Pacífico. En Buenaventura trascendió el plano político al señalar la injusticia que padecía la persona, la trabaja desde lo particular del territorio, lo general de la especie, la persona, y lo universal de la condición social, los explotados. Articula las categorías condición particular de la costa pacífica con lo universal de la condición humana. Valencia Cano demuestra su capacidad para salir del ámbito local y hacer de las condiciones del territorio, sociales del territorio, este litoral pacífico sometido al abandono y a la pobreza, una causa universal, que ligó la lucha del Pacífico con la lucha de los explotados, los condenados de la tierra de que hablara Fran Fanon.